Y Carlos. vamos a seguir con Carlos Muñiz. Entonces, de nuevo, desde mi conocimiento personal, podría decir que es uno de los pioneros junto con su grupo de trabajo, porque tiene varios artículos en coautoría con otras investigadoras, con otros investigadores, pero Carlos Muñiz siempre está figurando en esos artículos sobre la representación de lo indígena y lo étnico en los medios de comunicación en México, particularmente en la televisión. También podría añadir que sobre la metodología, Carlos Muñiz, dentro de esta temática y junto con sus colegas, siempre procura utilizar análisis de discurso, análisis crítico de discurso bastante sofisticado, es decir, utilizando a la vez varios instrumentos de investigación. Por supuesto, ¿cuál es el resultado? Pues datos mucho más amplios y mucho más ricos. Hoy en día, Carlos Muñiz nos va a hablar sobre tratamiento informativo de la migración en los medios de comunicación. Y si bien hablé de Carlos Muñiz de una forma subjetiva, ahora como buenos científicos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre Carlos Muñiz de una forma un poco más objetiva. Es doctor en comunicación por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde es coordinador del Laboratorio de Comunicación Política y líder del Cuerpo Académico Consolidado de Comunicación Política y Opinión Política. Es secretario académico de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 2. Sus principales líneas de investigación se centran en el análisis de los efectos mediáticos en el área de la comunicación política, el impacto de las prácticas comunicativas sobre la generación de actitudes políticas y tratamiento informativo de los acontecimientos en los medios de comunicación. Para terminar con esta pequeña semblanza curricular, porque la verdad está muy resumida en este caso, también es editor responsable de la revista de comunicación política, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también Carlos Muñiz es miembro de diversos comités científicos y editoriales de revistas. Entonces, en la ponencia de hoy, Carlos hará una revisión sobre los estudios que han abordado el tratamiento informativo o framing de la inmigración y los inmigrantes en los medios de comunicación. Entonces, ya vamos a trasladarnos al tema de la migración en relación con los medios de comunicación. Entonces, desde los tradicionales estudios realizados en Europa hasta la cobertura ofrecida de la realidad migratoria en Estados Unidos, con un especial énfasis en la visión del migrante mexicano. Carlos, adelante, un gusto tenerte aquí. Adelante. Muchas gracias, Yuris. Pues en primer lugar agradecerte y agradecer a la Universidad Iberoamericana por la oportunidad para estar aquí compartiendo con ustedes un ratito en este seminario y además compartiendo un momento con amigos como Juan Doncel, que me precedió y que estuvo presentando pues, parte del trabajo que él desarrolla en una línea que ya lleva manteniendo desde hace muchos años. Además, les agradezco porque me dan la oportunidad de volver a una temática que tenía un poco olvidada realmente. Yo empecé a trabajar en la línea de investigación de minorías y medios de comunicación en mi tesis doctoral. Aquí cuando llegué a México hace ya 14 años, empecé también, seguí esa línea, transitando desde migración hacia indigenismo. Y después pues, di un cambio muy radical, entré en otra de las líneas que siempre me habían gustado, que es la comunicación política y que es donde yo ahora mismo me desarrollo, ¿no? Entonces, por eso no les traigo tampoco datos actuales de ningún estudio que hayamos hecho. Ahora mismo nos estamos centrando más en el análisis de
la cobertura de las campañas electorales y de la política en México, que se pueden imaginar que también es un tema que da para bastante trabajo, sinceramente. Pero sí me parecía interesante el recopilar, el recuperar algunos de los elementos que hemos estado trabajando y darles una visión acerca de este tratamiento informativo que se suele dar a la inmigración y cómo lo hemos abordado desde la academia. Les voy a compartir la presentación que preparé, si me permiten un momentito. Ahí está, creo que ahí ya se está viendo. Entonces, en este caso, lo que vamos a estar hablando sería sobre el tratamiento informativo de la migración en los medios de comunicación. Primer punto que hay que decir, migración. Realmente esta propia palabra ya nos da una visión muy buena de la realidad, de la realidad tan amplia que implica, ¿no? Cuando yo llego a México vengo de España con una idea de una palabra que ahí se utiliza, que es la de inmigración, en el sentido de que la visión que se tiene sobre la migración en los países europeos normalmente es la de la recepción, pero cuando llegas a un contexto como el mexicano, en donde te das cuenta de que hay emigración, migración, pero también hay esa transmigración, todo se empieza a desdibujar, todo se empieza a mezclar, a cruzar, y realmente es mucho más apropiado hablar de migración. Aunque ya les digo, muchos de los estudios, por ejemplo, que podemos encontrar en Europa o en Estados Unidos, van a trabajar más con ese concepto de la inmigración como aquel que llega y no tanto de aquel que sale o aquel que transita por un territorio, ¿no? Pero bueno, hablaremos un poquito también de eso. Cuando hablamos de minorías y medios de comunicación, tenemos que recordar que la representación, y así nos lo dicen muchos investigadores, la representación histórica de los grupos minoritarios en los medios tiende a haber oscilado en dos visiones, ¿no? No quiere decir que sea la única, pero sí es cierto que ha predominado dos visiones. Por una parte, o una presencia nula, ahora mismo estaba comentando Juan sobre el tema de las comunidades indígenas, población indígena, que muchas veces es invisibilizada en los medios, o antes estaban hablando de afromexicanos. Para muchos mexicanos, de repente es sorprendente saber que existe una comunidad afromexicana, pero existe. ¿Por qué? Porque está totalmente invisibilizada. O la otra visión, que es una negativa, en donde se tiende a una estigmatización de estos grupos minoritarios. Y aquí no estamos hablando solamente de migrantes, cualquier grupo minoritario muchas veces ha sido presentado de esta manera. Como digo, no quiere decir que sea siempre así, ha ido evolucionando. Y esta presentación, estas representaciones que se hacen en los medios tienden a generar todo un proceso de estereotipación en la población que implica dos fases. Implica primero una interiorización de esos estereotipos, ese impacto a nivel cognitivo, lo que ahora mismo comentaba Juan, ¿no? ¿De dónde me llegan esos estereotipos que marcan la percepción que yo tengo de la población indígena? Pues muchas veces vienen de los medios, como ahora vamos a ver. Y después, y es lo importante, una recuperación de esos esquemas que estoy almacenando en mi mente para hacer juicios y valoraciones que pueden ser positivas o negativas en función de los estereotipos, en función de esa alimentación que yo esté recibiendo por parte de quienes están generando esos contenidos, que no siempre son medios, también hay otros socializadores, pero que muchas veces los medios sabemos que son fuentes importantísimas, ¿no? Ese impacto afectivo. En este terreno sabemos que frente a un contacto directo que no siempre se tiene, pues no todo el mundo tiene la posibilidad de tener contacto directo con población indígena, con población migrante, con población de cualquier otra minoría. Frente a esa posibilidad de un contacto directo, hay otro tipo de contacto que es más de corte vicario, en donde los medios de comunicación van a presentar van a tener un papel o un rol importantísimo, ya que cuando esa relación directa no se puede permitir, muchas veces la relación va a estar mediada simbólicamente. Es decir, va a ser el medio de comunicación el que va a generar una imagen que nos va a transmitir y va a generar a partir de esa transmisión de las imágenes un aprendizaje vicario. Vamos a estar aprendiendo no lo que a lo mejor ocurre en la realidad, sino lo que el medio me está diciendo que está ocurriendo. Y obviamente ese aprendizaje, pues de nuevo se puede presentar por dos vías, o de una manera positiva, cuando se me ofrecen visiones positivas de esos grupos, y muchas veces visiones ni siquiera que tengan que ser positivas, sino variadas. Se me da contexto para entender la realidad. Ningún grupo es totalmente bueno o totalmente malo, pues hay de todo, ¿no? Como en cualquier aspecto de la realidad. O un aprendizaje negativo cuando se tiende a enfatizar y a presentar constantemente unas imágenes negativas que normalmente van a desarrollar o a mantener actitudes muchas veces discriminatorias.
Obviamente los medios tienen un papel muy importante a través de un contenido esencial, que es el de la ficción, el del entretenimiento, las películas. Ahora mismo hablábamos de personajes como la India María, pero también hay otros contenidos que también nos están generando un contacto vicario, como son los contenidos informativos. Cuando yo entro en el contenido informativo de los medios, sé que los medios seleccionan ciertos asuntos que están ocurriendo en la realidad, excluyendo otros, y los convierten en más importantes. Y entre otros, por ejemplo, puede ser que se presente la migración como algo importante, como algo no importante. Recordemos algo, la migración siempre ha existido, pero no siempre ha estado presente en los medios como antes comentábamos. Algunas veces se ha invisibilizado. Ese es un proceso de establecimiento de agenda que va unido a otro segundo proceso, que es la presentación de esos asuntos, de esos temas, por ejemplo, la migración, seleccionando y destacando ciertos aspectos de esos temas, haciendo que se relacionen entre sí para presentar ciertos frames o ciertos encuadres. Es decir, los medios, a través de sus noticias, nos dan una narrativa para contar una historia y nos cuentan una historia de la migración que puede ser bonita o puede ser fea, puede ser buena, puede ser mala, dependiendo de qué es lo que quieran destacar. Desde el estudio del framing se trabaja precisamente en esto, ¿no? En el análisis de los encuadres, en el análisis de esa idea organizadora que va a ser central en las noticias, que va a estructurar, va a ser como una columna vertebral que nos va a permitir comprender la información, dando una selección, un énfasis, una exclusión y una elaboración de esa información. Y que obviamente se puede combinar con otras. No quiere decir que las noticias tengan un único enfoque, un único punto de vista. Pueden haber varios enfoques, pero siempre va a haber alguno dominante que es el que se nos va a querer transmitir. Desde la investigación en framing hemos detectado dos grandes frames, o se han planteado dos grandes tipos de frames. Los frames o los encuadres equivalentes, que se suelen utilizar en los medios como etiquetas informativamente equivalentes. Es decir, el contenido es el mismo, pero varía la manera en la que se presenta la noticia. Y ahora vamos a ver un ejemplo, frente a los encuadres enfatizados, en donde lo que hacemos es definir el problema desde un punto de vista particular, damos una interpretación causal, damos una evaluación moral de ese acontecimiento, damos recomendaciones sobre cómo actuar. Es decir, presentamos realmente, definimos el problema desde una de las aristas que puede tener el problema, porque los asuntos normalmente tienen muchas aristas. En el terreno propiamente de la inmigración, ¿cuáles son o cómo podemos visualizar estos encuadres? Pues, por ejemplo, en los encuadres equivalentes, habitualmente se han presentado como esos encuadres en donde presento la ganancia frente a la pérdida. Para visualizarlo, el encuadre de pérdidas o el encuadre de ganancias, para que lo entendamos rápidamente, esto de encuadres equivalentes, es como el ver el vaso medio vacío, medio lleno. Realmente es lo mismo. Lo que cambia es la manera en la que yo lo quiero presentar. Y muchas veces con la inmigración ocurre lo mismo, porque yo puedo presentar al mismo tiempo a la persona que está entrando en el país, algunas veces de forma irregular, otras veces de forma regular, lo puedo presentar como una víctima de todo ese proceso que se da dentro del proceso migratorio. Pero cuidado, también lo puedo presentar como un delincuente. ¿Por qué? Porque ha entrado irregularmente al país. Y muchas veces en los medios sabemos que oscilan entre esas dos visiones y la misma persona se convierte, por elementos contextuales, en una víctima del trato de grupos que están gestionando toda esta parte de forma ilegal y tal, o como un delincuente. ¿Por qué? Porque están siendo retenidos, por ejemplo, por la Guardia Nacional, por policías, y de repente algo que es una falta se convierte en un delito, ¿no? Finalmente es la misma persona, pero va a cambiar en función de cómo los queramos presentar. Esto es algo que sabemos a partir de estudios como los que les pongo aquí, que se está presentando y también se está presentando en el caso de la migración en México. Pero junto con este encuadre, que no es el habitual, el más habitual que vamos a encontrar es el encuadre enfatizado. Es decir, qué aspecto de esa realidad estamos destacando. Cualquier parte, cualquier fenómeno de la realidad que nos rodea tiene diferentes aspectos que podemos destacar, lo que nos lleva a que presentemos una visión cualitativamente diferente de esa misma realidad. Todas las cosas pueden presentar aspectos positivos y negativos. Y dentro de los aspectos positivos hay muchos aspectos positivos. Y dentro de los negativos, muchos negativos. Y yo puedo defender una causa por muchos motivos. Y yo puedo hablar de muchos efectos que tengan esos aspectos. Los asuntos normalmente son complejos. Cuando yo enfatizo alguna parte de esa complejidad, lo que estoy haciendo es presentar enfoques o encuadres enfatizados. Es decir, construir una perspectiva
que transmite el comunicador a través del mensaje, a través de promocionar saliencia a ciertos aspectos de la información. Esto es algo muy típico que ocurre en la migración. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar de cuántos inmigrantes o cuántos migrantes han cruzado la frontera o cuántos migrantes han sido retenidos, en lugar de explicar toda la complejidad estructural del fenómeno. Es más fácil decir que han sido detenidos 20 migrantes en lugar de contar toda la historia de esos migrantes, en lugar de contar todos los efectos y todas las causas que llevan a que se dé ese fenómeno de la migración. Un encuadre tradicional, para que veamos esto del énfasis, es el encuadre de entrada irregular de inmigrantes. Se ha dado en Europa, se ha dado en Estados Unidos y ahora se está dando en México, en donde yo me puedo encontrar aspectos enfatizados como el propio cruce de la frontera, el cruce a través de, por ejemplo, el río que separa México de Estados Unidos, o el cruce de las fronteras, por ejemplo, en Europa. Ese es el cruce entre la frontera marroquí y la española. Pero también me puedo encontrar cómo esos migrantes son detenidos y de repente empieza a incorporar otros actores y otros factores dentro de ese encuadre, o cómo esos migrantes que llegan son atendidos por el servicio médico que le está prestando apoyo. Y este encuadre, que es complejo en sí, es un encuadre que puedes compartir la información con muchos otros encuadres. ¿Y cuáles son esos encuadres? Pues nosotros hace ya algunos años, allí en España, hicimos un estudio acerca de la migración en un momento muy similar al que está viviendo ahora mismo México, con diferencias. En México, España siempre fue un país de emigración y de repente se convirtió en un país de migración, pero también era un país de tránsito, porque también es un país que supone el tránsito de la población migrante que llega normalmente de África y que transitaba por España hasta llegar a Europa, hasta que llega un momento en el que hay una parte de la población migrante que se empieza a asentar y a quedar en España y a desarrollar su vida, su nueva vida en el territorio español. En ese momento empieza a haber una cobertura más fuerte y nosotros nos planteamos el estudio de cuál es el tratamiento que se da a esa migración. Y detectamos en estos estudios hasta 10 encuadres noticiosos, 10 encuadres entre los cuales destacaban estos: la inmigración vinculada con la delincuencia, la entrada irregular de inmigrantes en el país, la contribución económica, es una visión positiva, la descripción de la experiencia migratoria vital, dando contexto, o la presentación de los inmigrantes como víctimas. Siempre viendo cómo destacaban los aspectos normalmente negativos dentro de la migración. Este planteamiento se ha seguido y nosotros lo seguimos posteriormente en México. Cuando yo llego a México desarrollamos una investigación dentro de mi estudio postdoctoral en donde nos interesaba evaluar la presencia o la cobertura más bien de la migración en el caso mexicano. ¿Por qué? Por las peculiaridades que tiene este país. México es un país netamente de migración en todos los ámbitos. Es un país de origen, tiene un montón de muchos millones de migrantes en Estados Unidos. Es un país de tránsito por donde transitan, se calcula, cerca de entre 400 y 500 mil migrantes cada año por México, intentando llegar hasta la frontera de Estados Unidos, pero también es un país de destino. Somos muchos los migrantes, yo también soy, que vivimos en este país y que trabajamos en este país y que contribuimos a este país. Por tanto, el hecho de estar al lado o tener la frontera más cruzada de todo el mundo, que es la de Estados Unidos-México, de repente nos planteó el interés del estudio y desarrollamos ese estudio en ese contexto para detectar qué encuadres estaban apareciendo. Lo que hicimos fue analizar una serie de noticias que habían aparecido durante todo 2007 en varios medios de comunicación, varios periódicos. Lo primero que nos encontramos era que había muy poca información. Muy pocas noticias. En todo un año, 228 noticias, pues no eran precisamente muchas. Segundo, que casi no había información de la frontera sur. Todo lo que había era de frontera norte e incluso muchas de las noticias eran más bien de Estados Unidos. Y tercero, que los encuadres que dominaban eran atribución de responsabilidad, un encuadre tradicional vinculado con la política, en donde se atribuye la responsabilidad de los problemas o de la solución de esos problemas a alguna institución, y el debate político. La inmigración se estaba presentando desde un entorno político de las relaciones normalmente México-Estados Unidos. Y además esto se enfatizaba, este enfoque, cuando veíamos la relación entre encuadres y cómo el debate político se relacionaba con conflicto. El debate político sobre migración tendía a presentarse desde una visión conflictiva y además con atribución de responsabilidad. Pero cuidado, también había otro enfoque, que era el centrado en los propios migrantes, en donde sobre todo dominaba la delincuencia y la expulsión, es decir, temas negativos vinculados con el interés humano. Es decir, con la presentación de la cara humana
de ese fenómeno que nos lleva muchas veces a un terreno del infoentretenimiento, de la espectacularización, de la banalización, de toda esa visión que nos roba el contexto para entender la realidad de lo que está ahí ocurriendo, ¿no? Estos estudios se han seguido desarrollando, pero sí es verdad que, y hay que decir que pues son pocos los estudios que se han desarrollado en México no sobre migración, sí ha habido estudios sobre migración, pero sí desde framing, frente a lo que se ha desarrollado en países europeos o en países como Estados Unidos. En gran medida por el hecho de que hasta 2010 había muy poca presencia de la migración en los medios. Yo, de hecho, recuerdo que presenté un proyecto en CONACYT y el evaluador nos dijo que el tema de la migración no era un tema importante para México, imagínense. Entonces, tenemos, sin embargo, a partir de 2010, nos dicen los autores, sobre todo las autoras, las investigadoras que han estado trabajando desde entonces, que se da un punto de inflexión. Si se acuerdan, en 2010 tiene lugar una masacre de migrantes en Tamaulipas que se convierte en noticia a nivel internacional y a partir de ahí se empieza a dar un aumento de la cobertura, pero sobre todo vinculando la migración con hechos violentos, con temas de crimen, de seguridad. Y hay una segunda etapa que es la generada a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia y sobre todo en 2018 cuando se preparan todas las caravanas de centroamericanos, sobre todo, que llegan hasta Estados Unidos, y eso empieza a tener una presencia fuerte en los medios de comunicación y se empiezan a desarrollar dos cosas. Primero, más estudios sobre framing y migración, que tampoco son muchos, pero sobre todo mucha más diversidad de encuadres noticiosos utilizados. ¿Cuáles son los encuadres que se empiezan a utilizar? Pues dentro de estos encuadres podemos ver una diversidad muy grande. Por una parte, una visión negativa de la migración. Ciertos estudios, como los de Ramos, como los de Tiscareño, nos recuerdan que tiende a utilizarse, y es algo que ubica la cobertura mediática mexicana de la migración en el plano de la cobertura de los países de recepción, una visión de encuadre de seguridad nacional y de conflicto a la hora de presentar la migración. Es decir, hay que tener cuidado con la migración porque genera problemas o puede generar problemas de delincuencia, entonces necesitamos estar haciendo un control y además una vinculación con el conflicto como una visión negativa, de negatividad, en donde hay reproches, donde hay enfrentamientos, donde hay confrontación. Pero frente a esta visión también tenemos otros encuadres que presentan una visión que podemos decir más ambivalente. ¿Por qué? Porque también nos recuerdan Ramos y Martínez, tiende a enfatizarse en algunas ocasiones este carácter humano y cotidiano de la migración, los aspectos más de corte personal, contándonos las historias particulares que se presentan habitualmente desde el interés humano, que les decía, el problema es que nos puede llevar al sensacionalismo, pero que tiene también una posibilidad de presentarnos la experiencia migratoria. Un estudio como el de Portales de hace bien poquito aquí en el TEC de Monterrey recuerda cómo ese es uno de los encuadres que predominan a la hora de presentar la migración. Es decir, darnos el contexto para entender la realidad del propio migrante. Y en ese caso estaríamos entrando en ese terreno de país de transición, en donde está transitando el migrante. Pero cuidado, también hay una visión positiva de la migración que se une en donde se une esa visión de país de transición, pero también país de origen, porque también México es un generador de migrantes, aunque sea un tema que mucho tiempo ha sido tabú. Si se dan cuenta, es un tema que, por ejemplo, no aparece en las campañas electorales. Y esta visión positiva plantea encuadres como el de discurso incluyente con respecto a esta población, que en gran medida se puede muchas veces generar un discurso incluyente porque se visualiza como una población en tránsito, pero no una población que se va a quedar, o un encuadre pro inmigrantes o de defensa de derechos de los migrantes, de nuevo, que muchas veces se visualiza así porque están en tránsito y no tanto porque lo estemos visualizando como una población que puede llegar a quedarse en este país. Cuando se da ese cambio, ahí es cuando empiezan normalmente las visiones negativas, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que nos podemos dar cuenta es de que hay una transición en el framing. Desde un debate político sobre migración, que era lo que predominaba al menos en los estudios primeros que hicimos, hacia una entrada irregular de migración, que es lo que ahora se está presentando. Porque de repente empiezan a emerger, y lo pueden ver en los medios, muchas noticias sobre esta entrada de migración, en donde además muchas veces derivan estas noticias hacia aspectos que pueden llegar a ser negativos. Por ejemplo, detenciones de migrantes.
Por ejemplo, aseguramientos de inmigrantes. Por ejemplo, rescates de inmigrantes. Es muy interesante, y estos autores que pongo aquí abajo nos dicen cómo los medios muchas veces tienden a utilizar eufemismos a la hora de hablar de detenciones y en lugar de hablar de detenciones hablan de aseguramientos o de rescates, cuando en la realidad están hablando de lo mismo. Y es de una realidad en la que pues, realmente el migrante no es un delincuente, pero cuando tú me hablas de detención se me está vinculando con la delincuencia. Y es muy interesante estas palabras, porque estas palabras marcan un contexto de interpretación para el público de esa realidad. Son etiquetas o claves que nos van a marcar y nos van a marcar en gran medida el procesamiento de la información, porque cuando a mí me hablan de que han detenido a personas, automáticamente mi cerebro me lleva a entender que si han detenido a alguien es porque ha cometido un delito. Y cuando yo detengo a un migrante que está cruzando, no ha cometido ningún delito, ha cometido una falta, pero no es un delito. Y cuando se habla de asegurar o de rescatar, es un eufemismo, porque cuando yo leo la información me doy cuenta de que en la realidad lo que quieren decir es que han detenido. Estas claves son muy importantes, porque en las noticias, junto con los argumentos con los que se presenta la realidad, que muchas veces son los que establecen los frames, en donde yo doy puntos de vista sobre esa realidad, estos encuadres muchas veces vienen acompañados de claves periféricas que buscan persuadir a la audiencia sin tener que generar una evaluación exhaustiva de los argumentos. No me tengo que parar a pensar en todo lo que he llevado a ese proceso migratorio, sino que me paro a pensar en detenidos, delincuentes. Y es un procesamiento muy simple que se ha utilizado y se utiliza mucho en países, sobre todo de recepción de inmigración. Estas claves periféricas son etiquetas utilizadas para identificar políticos, por ejemplo, asuntos políticos, para definir figuras políticas o para caracterizar grupos sociales. Habitualmente se han encontrado claves de corte racial, de corte étnico, por ejemplo, a la hora de presentar a la migración. Y es muy interesante porque un simple cambio de hablar de inmigrante frente a hablar de ciudadano o de hablar del migrante como ciudadano o como extranjero nos lleva a que cambie totalmente la percepción de esa persona. Y fíjense, para que vean un ejemplo, esto es una noticia en donde la nacionalidad, que es una de las claves periféricas utilizadas mucho en Europa, nos permite entender esta realidad. Esta es una noticia de 2013 en donde nos dicen que un joven de 16 años ha muerto en un apuñalado en un puente de Vallecas, uno de los barrios de Madrid, allá en España. Entonces, hasta aquí sabemos que es nota roja, pero yo cuando empiezo a leer la noticia me encuentro con que un joven de nacionalidad ecuatoriana murió a las 9 de la noche y dices, ¿realmente es necesario decir que era de nacionalidad ecuatoriana? Pues no, no era necesario, porque la información no era sobre ecuatorianos, la información es sobre una persona que ha muerto después de una reyerta, de un enfrentamiento. Pero fíjense incluso a dónde nos lleva, y estamos hablando de un periódico como El País, que es un periódico que normalmente tiene una visión más positiva y aceptable y favorable hacia la migración. Cierra la noticia diciendo, dos de ellos, de los detenidos, tenían nacionalidad española, pero su origen también era ecuatoriano. Estas palabras, parece que no, pero marcan mucho, porque en el momento en el que a mí me ponen esa palabra ecuatoriano, automáticamente proceso esta información no desde una nota roja, sino desde una nota relacionada con migración. Y por desgracia sabemos que esto es lo que ha dominado. El uso de estas claves es muy común. Muchas veces se presenta al migrante como indocumentado, como irregular, y de ahí derivan a delincuente. Y al final parece como que indocumentado, irregular y delincuente es lo mismo, cuando no son cosas cuando no son similares, pero nos lleva a un terreno negativo. En un estudio que hicimos hace algunos años aquí en Monterrey, en el TEC de Monterrey, lo que hicimos fue un experimento en donde variábamos las noticias y les presentábamos las noticias de contribución económica positiva, negativa de la migración, cambiando la nacionalidad del migrante. Eran europeos frente a centroamericanos. Fíjense, nos estábamos adelantando y nos dijeron los evaluadores que no era interesante lo que estábamos haciendo. Y lo que llegamos a la conclusión era que meter esa clave, es decir, cambiar la información y decir que el migrante ha cometido un delito, un asesinato, o que el migrante ha generado puestos de trabajo, cambiar el simple hecho de que ese migrante fuera francés o fuera guatemalteco, cambiaba cómo se interpretaba la información. Y nos llevaba a que cuando los europeos eran los que protagonizaban la información, se generaban muchas más noticias favorables, opiniones favorables, que cuando eran los protagonistas centroamericanos. Y sin embargo, cuando los centroamericanos eran los protagonistas, no se generaba una diferencia tan grande entre opiniones positivas y negativas. Esa nacionalidad no llegaba a mejorar la presentación de opiniones favorables. Y fíjense, un dato
tremendo. Les preguntábamos a los participantes, bueno, ¿ustedes estarían de acuerdo en que expulsáramos a los migrantes del país? La diferencia se dio básicamente a partir de la nacionalidad. Y aunque la mayor parte de los participantes no estaban de acuerdo, sí había una diferencia sustancial, y era que cuando los europeos protagonizaban las noticias, independientemente de lo que hicieran, el apoyo a la expulsión de migrantes del país era menor que cuando eran centroamericanos. Esto nos da una idea de la potencia, del potencial que tienen las noticias, una simple noticia de cambiar una opinión a corto plazo. Ahora imagínense si en este momento en el que estamos recibiendo un bombardeo constante de noticias, podemos verlo, si ven los periódicos van a ver como todos los días hay noticias y noticias. En el momento en el que transitemos, porque por suerte todavía estamos en un momento previo interesante, nosotros acabamos de hacer una encuesta a nivel nacional, 1.750 personas, preguntándoles cuál es el problema más importante para el país. Solamente 2 personas de los 1.750 nos dijeron algo referido a migración, extranjeros y tal, y no con visiones negativas, sino con visiones tolerantes. Pero fíjense, o sea, yo recuerdo cuando estaba en España cómo pasamos de tener una población totalmente positiva hacia la migración a tener una población muy contraria a la migración, porque las visiones cambian rápidamente en función de cómo se nos presenta la realidad y en función de cómo rápidamente se nos empiezan a asociar los grupos a ciertas claves que nos llevan a procesamientos muy sencillos, muy simples, pero que son muy efectivos, en donde se vincula a un grupo con lo negativo, a un grupo con la delincuencia, a un grupo con la problematicidad. Cuando se da eso, estamos abocados a tener una ciudadanía que puede llegar a desarrollar una actitud muy negativa. Bueno, esto es un poquito lo que les quería presentar. Muchas gracias y pues abierto aquí a las preguntas que pueda haber. No, pues excelente. Muchas gracias, Carlos. Como ya les había advertido, lo que comenté que es como un rasgo bastante común en las investigaciones que lleva a cabo Carlos Muñiz con sus colegas, esa riqueza metodológica, ¿no? Y creo que todas las personas que acabamos de verlo y escucharlo, yo creo que ya podríamos sentirnos en todo nuestro derecho de pedirle a Carlos que nos emite una constancia que acabamos de tomar una clase magistral sobre el framing. Ahora, sobre las preguntas. Mira, Carlos, hay una sobre lo que ya como que mencionaste y hay otra que está sumamente compleja. Una de esas preguntas que tuvo que enfrentar también a Ángela ahí cuando estaba exponiendo más en la mañana. ¿Con cuál quieres que empecemos? La que tú quieras. Ok, bueno. Espero poder responder eso también. Entonces, bueno, entonces no vamos a empezar con la sumamente compleja, porque las sumamente complejas usualmente sirven bastante bien como que para ir, digamos, cerrando, ¿no? Okay. Entonces, Alicia nos pregunta sobre la relación entre elecciones y periodo electoral y el discurso sobre la migración. ¿Cuál sería entonces esta relación? Gracias. Ok, bueno, de hecho les tengo que decir, digo, hay países, en los países de recepción sabemos que la vinculación entre migración y discurso político es total, y si nos vamos aquí a Estados Unidos pues lo van a ver y lo han visto con Donald Trump, y si nos vamos a Europa van a ver cómo hay muchos partidos que utilizan, partidos normalmente de extrema y de extrema derecha normalmente, pero cuidado porque también hay partidos de izquierda que lo utilizan en un terreno diferente, que es en el terreno no tanto de la migración, sino del extranjero. Son conceptos un poco diferentes, no es exactamente lo mismo. Pero sí es habitual que se utilice en los países de recepción, no tanto en los países de origen. Aquí, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto una y otra vez en los estudios es que, que la migración se ha visto como un tema tabú, y los medios y los propios políticos, los propios candidatos, candidatas, no tienden a utilizar ese tema dentro de sus discursos. No quiero decir que no lo aborden, no quiero decir que nunca hablen de eso, pero sí no es un tema predominante. Y es muy sorprendente cuando tú tienes toda esta comunidad mexicana que está en Estados Unidos, que es gigante, todos los paisanos, que son muchísimos, y sin embargo, pues muchas veces nos olvidamos y se olvidan los propios candidatos en sus plataformas de abordar y sobre todo en su desempeño público, de abordar esa temática, ¿no? Entonces, sí, nosotros normalmente lo que hemos encontrado es una presencia, aquí en México me refiero,
muy mínima, salvo en cuestiones locales, porque ya si te vas al terreno local, ahí hay diferencias, porque en el terreno local sí te puedes llegar a encontrar, por ejemplo, estados que tienen una población migrante muy fuerte, que tienen una dependencia muy fuerte, por ejemplo, de procesos de recepción de remesas y tal, y sí aparece, sí emerge ese tema, pero ya digo, pero en términos generales ha sido tabú. Y es ahora cuando empieza a emerger, pero no visualizado como la población migrante que vive en México, sino como la de tránsito. Y eso hace que sea como un tema ajeno, no es nuestro. No, simplemente nosotros estamos aquí y les dejamos pasar, pero no nos afecta. Y se están olvidando de esa parte, ¿no? Entonces, sí, normalmente no aparece aquí en México. Pero es un tema importantísimo, ¿eh? Si se va en Europa es un tema. ¿Por qué? Porque es un tema que mueve emociones y las emociones son cruciales. En Europa vamos a ver cómo muchos partidos saben que utilizar la migración es un recurso, persuasivo maravilloso. ¿Por qué? Porque el inmigrante se convierte, o el migrante se convierte en el chivo expiatorio y se convierte en el que te está robando tu puesto de trabajo, en el que te está robando tus oportunidades, en el que, o sea, ahora mismo acabamos de ver en Madrid, allá en España, de un partido que acaba de publicar un cartel y es, mientras que a tu mamá, que en su pensión le dan 700 euros, a un menor inmigrante le dan 4.000. Es una mentira, pero pues mueve emociones, pues obviamente que los mueve, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Ahora, digamos, una pregunta más compleja que creo que sí nos va a servir bastante para ir digamos, cerrando esta temática. ¿Sí? La pregunta es sobre los medios y sobre la gente que trabaja en el periodismo, ¿no? Entonces, digamos, es más bien como tu opinión, entendemos que no te corresponde directamente, ¿no? Porque, digamos, tu investigación más que nada, entonces son esos framings, esos discursos, ¿no? En los que podemos encontrar en noticias, en los noticieros. Entonces, la pregunta por parte de Simona es la siguiente. ¿Cómo hacerles comprender que es necesario, entonces, cómo hacerles comprender a los periodistas, a las periodistas, que es necesaria la capacitación al momento de escribir, reportar sobre estos temas que tienen que ver con la dignidad humana? Pues es una pregunta muy importante y voy a aprovechar y acabas de decir que es compleja y es verdad, es muy compleja, pero no está alejada de lo que nosotros hacemos. Cuando yo evalúo, fíjense, cuando yo evalúo la cobertura que se da a cualquier temática, por ejemplo, desde el proceso del framing, cuando yo evalúo esos frames, tengo que asumir una cosa, y es que esos frames no nacen de la nada, no es que caigan así de no sé, alguien toca un árbol y caen los frames, no, pues esos frames son construidos. Y hay todo un proceso de construcción de frames. Y hay un proceso en donde están interactuando ciertos frames, los frames de asunto que se llaman, que son los enfatizados por los propios actores políticos o por organizaciones, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que están luchando a favor de los grupos minoritarios y que están promoviendo sus propios frames, pero también los frames periodísticos que se vinculan. Y cuando esos se vinculan y empiezan a negociar esos frames, al final terminan los que aparecen en los medios, ¿no? Entonces, claro que están reflejando en parte una visión que tiene el periodista, pero también una visión de segmentos de la sociedad. Lo interesante aquí es que finalmente tenemos que recordar algo, y eso es algo que se ha estudiado, por ejemplo, Teun Van Dijk allá en Europa siempre lo dice, y es que tenemos que entender algo. El periodista forma parte de una sociedad y la sociedad comparte frames culturales. Y si yo soy periodista en México, pues digo, yo tengo que asumir y que nosotros asumimos que el periodista tiene que estar muy preparado y que tiene que ser muy consciente y tiene que ser muy sensible a todas las realidades. Pero realmente toda la población es sensible. Ahora mismo lo estaba comentando Juan con el tema de la población indígena. ¿Cuál es la visión que tenemos? Podemos asumir que está mal que la población tenga esas visiones. Bueno, no que esté mal. Podemos asumir que es normal que la población tenga esas visiones, pero los periodistas no lo tienen que tener. Pues es que los periodistas forman parte de esa población. Entonces es normal que tengan hasta cierto punto esas convicciones y que compartan esos encuadres. Entonces, eso nos lleva a que, por ejemplo, cuando yo lo veo en Europa, veo cómo, lo que les acabo de presentar ese ejemplo del País, sí, el País es un periódico que es mucho más sensible, es cierto, que otros periódicos, pero también en el País, cuando hacíamos los análisis, dominaba la información negativa sobre la migración. Pues sí, porque finalmente
domina, no tanto como en otros periódicos, pero también está presente, porque es un contexto de donde tú no te puedes escapar. Entonces yo creo que aquí lo importante es el que formemos bien a los periodistas desde la base. Y ese es un problema que muchas veces no se está cumpliendo en las escuelas donde se tendría que estar generando, las escuelas de periodismo. O sea, el propio periodista muchas veces no se percata de hasta qué punto puede llegar a impactar en la manera en la que presenta no a migrantes, sino a cualquier colectivo. Cuando hablamos de un colectivo, las palabras decimos que las palabras no matan. Pues cuidado, las palabras sí pueden matar. Hay mucha gente, y en Estados Unidos lo vemos, como de repente hay locos que salen ahí con escopetas y tal. Las palabras matan, porque hay muchas de esas personas que se activan a partir de palabras dichas por ciertas personas. Entonces, desde el periodismo y desde los medios tenemos que ser sensibles a eso. Pero es un proceso largo, es un proceso que no va a cambiar de un día para otro. Y es un proceso en el que tú te das cuenta, sabes que muchas veces cuando estás inmerso dentro de ese proceso, hasta que tú, por ejemplo, como en nuestro caso, hasta que tú no eres migrante, no te das muchas veces cuenta de los problemas que tienen los migrantes, siendo un migrante privilegiado, porque pues, yo no soy el migrante que ha tenido que cruzar la frontera como mucha población centroamericana. Sí, pero también te encuentras con ciertas cuestiones, ¿no? Que es cuando te das cuenta. Entonces yo creo que, por ejemplo, igual que se aprende mucho viajando porque ves y te das cuenta de que pues, hay otras sociedades y otras formas de entender el mundo y de que tu sociedad es una muy buena, pero que hay muchas más, pues también aquí nos hace falta viajar un poquito, ¿no? Y el periodista también tiene que viajar un poquito y percatarse y darse cuenta del impacto que tiene, no solamente en la presentación de la migración. Y eso es algo que se tiene que hacer desde la base. Desde la base. Antes lo dijo Juan, hay un impacto muy fuerte, por ejemplo, de los libros de la educación básica, de cómo desde ahí ya nos están inculcando ciertos estereotipos. Y eso a la larga sale. Y a la larga, claro, ¿por qué? Porque no nos percatamos, porque nos estamos preocupando más de cómo hay que hacer no sé, cuáles son los tipos de planos a la hora de elaborar una información, pues está bien, pero también tenemos que preparar a esos profesionales para entender el impacto, los efectos que pueden tener los contenidos que están generando. Ok, no, pues buenísimo, muchísimas gracias. Carlos, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias por tu exposición, por tu participación. Espero que nos veamos pronto.